Continuamos con la tercera parte de la clase de la unidad 4 del Mercosur. Estábamos analizando la primacía, ahora vamos a analizar el efecto directo como otra de las características del derecho comunitario. Cuando hablamos de efecto directo, estamos hablando de qué obligaciones crean, derechos y obligaciones crean las normas del proceso comunitario para los particulares. Y si estas personas, las relaciones jurídicas que crea este ordenamiento jurídico, estas normas pueden ser alegadas por particulares ante sus tribunales locales, ¿sí? Entonces, la definición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dice: las normas comunitarias crean derechos y obligaciones no solo para los estados partes y los órganos del sistema, sino también para las personas físicas y jurídicas. Entonces, los particulares van a tener la facultad de invocar estas normas ante los tribunales nacionales y estos tribunales la obligación de tenerlas en cuenta, o sea, de fallar, de dictar sentencia en virtud de estas normas del derecho comunitario. Este efecto o este principio, esta nota característica del derecho comunitario también es una construcción pretoriana del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el fallo Van Gen en Luz. Y aquí se centra, la cuestión de análisis en las relaciones jurídicas que van a regirse, ¿sí?, con estas normas comunitarias y cuáles son los efectos que ese derecho comunitario tiene en los particulares, en las personas físicas o jurídicas. ¿Sí? Pero para ello, el Tribunal de Justicia Europeo determina que esta norma debe tener determinados requisitos o determinadas condiciones. Y entonces establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su jurisprudencia que la norma comunitaria, para que pueda ser alegada por los particulares ante sus tribunales locales de manera directa y que esos tribunales deban dictar sentencia en función de esa norma comunitaria, la norma debe ser clara y precisa, o sea, el mandato de la norma debe estar dirigido claro y preciso a los particulares, o tener efectos sobre los particulares, y el mandato ese que está previsto en esa norma debe ser incondicional, no debe estar sometido a ningún tipo de condición ni de intermediación por algún orden. Entonces, el efecto directo es invocable tanto en las relaciones entre particulares y la administración pública, o sea, en relaciones verticales, como en las relaciones entre particulares, o sea, conflictos que surgen entre empresas o entre personas particulares de un estado y de otro, y que pueden, ¿sí?, presentarse a los tribunales locales y solicitar a esos tribunales, a esos jueces, la aplicación, en ese caso del conflicto, de normas comunitarias. ¿Qué es lo que dice Perotti? Perotti dice que para analizar este efecto hay que analizar o hay que tomar en cuenta que esas características se dan en los artículos 39 y 40 del Protocolo de Olivos, donde él analiza que la norma se dirige o está previsto que la norma sea aplicable a particulares. Y en el artículo 39 del Protocolo de Olivos, que es el Protocolo de Solución de Controversias, se prevé el funcionamiento del sistema de solución de controversias para particulares. Y dice: el procedimiento establecido en el presente capítulo se aplicará a los reclamos efectuados por particulares, personas físicas o jurídicas, con motivo de la sanción o aplicación por cualquiera de los estados de medidas legales administrativas de efectos restrictivos, discriminatorios o de competencia desleal en violación del Tratado de Asunción, el Protocolo de Europreto, los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, las decisiones del Consejo, las resoluciones del Grupo y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. Entonces, dice Perotti, en este artículo claramente el mandato de la norma está hablando que se dirige, que el ámbito de aplicación es los particulares. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sigue analizando el Protocolo de Olivos y analiza el artículo 40. Y en el artículo 40 habla del inicio del trámite, cómo los particulares van a poder iniciar ese trámite. Y dice:
Los particulares afectados formalizarán los reclamos ante la sección nacional del Grupo Mercado Común del Estado, parte donde tengan su residencia habitual o la sede de sus negocios. Los particulares deberán aportar elementos que permitan determinar la verosimilitud de la violación o la existencia o amenaza de un perjuicio para que el reclamo sea admitido por la sección nacional y para que sea evaluado por el Grupo Mercado Común y por el grupo de expertos si se convoca. Entonces, aquí lo que vemos, lo que surge del artículo, es que ya la norma no es incondicionada, sino que somete a una condición la participación o la posibilidad de reclamar por los particulares de los perjuicios sufridos en el ámbito del sistema de Mercosur. Porque dice, los particulares afectados formalizarán los reclamos ante la sección nacional del Grupo Mercado Común donde tengan su residencia habitual y deberán aportar los elementos que permitan determinar la verosimilitud de la violación y la amenaza para que el reclamo sea admitido por la sección nacional y para que después sea evaluado por el Grupo Mercado Común. La sección nacional es el grupo de funcionarios de cada estado parte que representa un estado. O sea que primero yo, particular argentino, para poder reclamar ante los tribunales de Mercosur, debo dirigirme a los funcionarios que representan a mi estado en Cancillería, presentar el reclamo, lograr que ellos lo admitan y que si lo admiten, lo eleven al grupo y que sea el grupo el que evalúe si ese reclamo es pertinente de iniciar un proceso de solución de controversia. Entonces, los elementos exigidos, la violación por parte de los estados parte de derechos amparados por el Mercosur y que esa violación afecte a un particular o amenaza, si bien son normas, son previsiones que dentro de la norma parecerían ser claras y precisas, ¿sí? Están condicionadas por la segunda parte, que es la admisibilidad que le tiene que dar primero la sección nacional y después el Grupo Mercado Común a ese reclamo para poder habilitar un proceso de solución de controversias. ¿Qué es lo que dice Perotti respecto de este análisis que hace la doctrina de su planteamiento? Perotti dice, otra vez, apela al argumento de la seguridad jurídica, argumento que, como decíamos, ya fue señalado por los tribunales ad hoc en el primero y en el tercer laudo, que justamente dice que el interés por la consecución del mercado común o del interés de los estados parte de lograr el objetivo del Tratado de Asunción no es solamente en el ámbito político de los estados partes, sino que incluye a toda la comunidad relacionada con los negocios y tiene expectativa legítima en que se logre ese libre comercio. Entonces él plantea que en el caso de la aplicación directa de las normas de Mercosur, es posible extrapolar el concepto de efecto directo que elabora el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea a lo que dictan la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Sabemos que los tribunales ad hoc en el sistema de Mercosur no generan, digamos, jurisprudencia, sino que se aplican al caso juzgado, pero sí nos dan una línea de cuál es el sistema jurídico o delinean, digamos, la interpretación del sistema jurídico. Entonces, en ese sentido, Perotti recurre a este argumento de la necesidad de aportar seguridad jurídica al sistema, al régimen jurídico, y que los particulares también tienen una expectativa de concretar el libre comercio, de concretar el mercado común. Y ahí él habla en su trabajo respecto de la operatividad de la norma de un tratado. Algo que está discutido en el ámbito del Mercosur, porque muchos, como yo les decía en los videos anteriores, entienden que el Tratado de Asunción no es un tratado operativo, sino que, por el contrario, es un tratado marco que tiene normas programáticas que necesita de la reglamentación del derecho derivado para poder funcionar. Pero tenemos, por ejemplo, en el Tratado de Asunción, el Programa de Liberación Comercial, que está anexo al Tratado de Asunción y que es un sistema operativo de cómo se iba a producir las desgravaciones
de los aranceles intrazona de los bienes originarios hasta diciembre de 1994. Además, para, digamos, los sistemas jurídicos, por ejemplo, el argentino, la idea de la operatividad de un tratado internacional está vigente en el sistema jurídico. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Mejía, en donde justamente antes de la reforma de la Constitución se entendía que el sistema jurídico nacional estaba compuesto por dos subsistemas, un sistema interno y un sistema internacional. Tanto en el caso de la Virginia que trata Perotti como en el caso de Mejía, vamos a ver que para el sistema jurídico argentino no es necesario que haya una norma que diga que el efecto que una norma internacional tiene efecto directo en los particulares, ¿sí?, aun cuando no haya una disposición del derecho interno que así lo diga. Pero eso no es lo mismo que sucede, por ejemplo, en Brasil. En Brasil no se reconoce este efecto operativo de la norma internacional para los particulares. Y no hay ninguna norma, o sea, no ha producido una reforma constitucional, pero nosotros, no obstante no tenerla antes de la reforma, luego de la reforma la tenemos en el artículo 75, sino que Brasil no tenía y no tiene ahora una norma en la Constitución Nacional que determine que existe un efecto directo de la norma internacional en los particulares. Entonces, la doctrina discute que este efecto sea aplicable en el ámbito de Mercosur. ¿Qué es el efecto inmediato? El efecto inmediato es cómo está vigente la norma comunitaria, ¿sí? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea dice que después de sancionada en el órgano comunitario y publicada en el boletín oficial, ingresa directamente al ordenamiento nacional de cada estado sin la necesidad de ningún acto. Entonces, el Tribunal de Justicia dice, la norma comunitaria, una vez publicada o notificada, ingresa directamente al derecho nacional sin que sea necesario ningún acto de los poderes públicos nacionales, ni incorporación, ni internalización, ni recepción, ¿sí? Y con esto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea elimina este efecto dualista, digamos, de la tesis dualista de los dos sistemas, sino que justamente dice que no hay necesidad de un acto del poder público de incorporación, que la norma, por el hecho mismo de su esencia, de su naturaleza comunitaria, ¿sí?, ingresa una vez notificada al ordenamiento jurídico de cada estado. ¿Qué pasa en el Mercosur? En el Mercosur, este efecto es más difícil de poder extrapolar. Aun cuando Perotti entiende que sí, tenemos normas expresas dentro del mismo orden jurídico del Mercosur, dentro del mismo sistema elaborado por el Tratado de Asunción, que determinan el principio de vigencia de la norma. ¿Y cuál es ese principio de vigencia de la norma? El que está, digamos, expresamente previsto en el artículo 40 del Protocolo de Europreto, que es el principio de vigencia simultánea. Para la mayoría de la doctrina, el principio general de vigencia y de aplicación de la norma en el ámbito del Mercosur es el principio de vigencia simultánea del artículo 40. ¿Qué dice Perotti? Perotti dice, no, sí es extrapolable el efecto inmediato en Mercosur y también está expreso en una norma del Protocolo de Europreto. Y a diferencia de lo que cree la doctrina mayoritaria, el principio general, ¿sí?, la vigencia se da por el artículo 42 y no por el artículo 40. Y ahí empieza el debate. Dice, la aplicación interna de las normas enmendadas del Mercosur tiene un principio de aplicación que es que las decisiones, resoluciones, directivas de los órganos del Mercosur son obligatorios para los estados partes. Esto ya lo sabíamos, ya, digamos, es la naturaleza propia de las normas, pero no se incorporan automáticamente al ordenamiento interno de los estados, ¿sí? Esto dice el Tratado de Asunción en su artículo 40. Se requiere la aplicación de los procedimientos previstos en cada legislación nacional. Eso es el principio del artículo 40, que establece que bueno, ahí en la diapositiva lo tenemos. El procedimiento es, una vez que se aprueban, los órganos se reúnen, cada órgano tiene su reunión ordinaria
el Consejo una vez cada 6 meses, el grupo una vez cada 3 meses, la comisión una vez cada 4 meses, una vez cada mes, y entonces ese principio, ¿sí? Esa reunión ordinaria va a determinar que en cada una de estas reuniones se emanen normas. Entonces, por el principio del artículo 40, esas normas que son aprobadas en esa reunión tienen naturaleza obligatoria, pero no están vigentes. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, la jerarquía y la dinámica es diversa en cada estado. No todos los estados entienden que la norma se integra a su ordenamiento jurídico directamente. En el caso de la Argentina, para que una norma internacional se integre o esté vigente en el ámbito nacional, necesita de una ratificación, de un acto de ratificación que, si bien es una ley, un acto complejo en el que se hace, esa norma nacional no implica, digamos, cambiarle el carácter que tiene. La obligatoriedad de la norma viene dado por justamente la suscripción que se da en el ámbito interno, ¿sí? Es una norma formal que se hace en Argentina para la ratificación. Pero no es el mismo caso de Paraguay, no es el mismo caso de Brasil, no es el mismo caso de Uruguay y no era el mismo caso de Venezuela. Bueno, ahora Venezuela está suspendido sus derechos en Mercosur. Entonces, para que funcione la vigencia dentro del ámbito de Mercosur, tiene que funcionar el artículo 40. Una vez que se apruebe esa norma, que es obligatoria, de la cual emanan la obligación de hacer y de no hacer, ¿sí? Se aprueba la norma en el ámbito del órgano de Mercosur y se notifica a los estados partes de la aprobación de esa norma para que apliquen, como dice la diapositiva y como dice el artículo, los procedimientos internos para su incorporación. En el caso de la Argentina, la ley está formal de ratificación. Cuando todos los estados partes, los 4 estados partes, han notificado que se ha completado el procedimiento interno de ratificación, le comunican a la Secretaría de Mercosur. Y esta, una vez que ha recibido las 4 notificaciones, va a notificar a su vez simultáneamente a todos que el procedimiento de incorporación en todos los estados partes se ha completado y que 30 días después de esta notificación que está haciendo, se va a poner en vigencia la norma de manera simultánea en todos los estados partes. Entonces, una norma es aprobada en un órgano del Mercosur, pero no está vigente hasta que no cumple el procedimiento del artículo 40. ¿Sí? El procedimiento indica que la norma entra en vigor simultáneamente una vez que todos los estados hayan aprobado según su procedimiento interno o hayan ratificado según su procedimiento interno la norma en el ámbito nacional. ¿Qué sucede con con el análisis que hace Perotti? Perotti nos dice, no, acá no estamos analizando el artículo que viene después del 40, que es el 42, y que dice que en caso que sea necesario, las normas de Mercosur van a ser incorporadas. Entonces, él dice, el principio de vigencia de la norma está dado por el artículo 42 y no por el artículo 40. Y dice que por el carácter obligatorio de las normas es lógico que no necesiten un procedimiento de incorporación y que por eso él entiende que el artículo 40, porque viene después del 40, es la regla. Y que fundamentalmente va contra el espíritu del proceso de integración, dejar a la voluntad de los estados, a la voluntad unilateral de los estados, la incorporación o no de la norma. Y entonces dice que el efecto inmediato de la norma de Mercosur deriva justamente del artículo 42. Y que lo que prevé el artículo 40, que si bien es congruente con la estructura institucional del Mercosur, que es una estructura intergubernamental y que justamente está sometido a los vaivenes y a los tira y aflojes, por decirlo de los gobiernos nacionales, no quiere decir que eso sea óbice o que sea obstáculo
para que haya un efecto inmediato y un efecto directo en la aplicación del derecho de Mercosur, y que de hecho la jurisprudencia de los tribunales ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión es, digamos, a favor de que el efecto sea directo, que el efecto sea inmediato y que justamente se evite. Sobre todo los tribunales ad hoc han bregado mucho por tratar de perfeccionar el sistema de incorporación de la norma, por tratar de solucionar los conflictos y los perjuicios que se han causado por la no incorporación de la norma, porque imagínense un sistema como el artículo 40, es un sistema intergubernamental de por sí, depende de la voluntad de los estados, y de hecho el artículo 40 está en el protocolo de Europreto, que es de 1994, o sea que en el 91 y en el 94 han surgido varias controversias respecto a la no aplicación de la norma y los perjuicios que eso genera. Perotti dice que, otra vez, basándose en el argumento de la seguridad jurídica para los particulares y para todo el sistema, cuando hay beneficio, como es la aplicación de una norma, ¿sí?, no se puede dejar librado a la voluntad de los estados, sino que justamente esos derechos que van a mejorar las relaciones entre particulares debe estar a favor de la aplicación de la norma. Por eso entiende que el artículo 40 es la regla. En realidad, la doctrina no coincide con lo que Perotti dice, fundamentalmente porque el mismo sistema de Mercosur, después del artículo 40, ha emitido una serie de normativas que son las que están acá, como la resolución 2398, la decisión 2003, la 5550, que son todas normas que están orientadas a mejorar o perfeccionar el sistema de incorporación de la norma. Entonces, lo que nos da la pauta que todas ellas, digamos, hablan y perfeccionan y mejoran y complementan el sistema del artículo 40, que es para el sistema de Mercosur y para los estados la regla, la vigencia simultánea, ¿sí? Ahora, después de, como yo les decía, toda la jurisprudencia de los tribunales ad hoc en justamente tratar de bregar que los estados apliquen e incorporen la norma con rapidez, establecen, por ejemplo, la necesidad o la obligación de imponer un plazo para que se incorpore la norma, no que pueda estar años y años sin tratamiento esa norma en el ámbito nacional y por supuesto no se incorpore, y después una serie de mecanismos que van a ir, digamos, mejorando la coordinación de la norma internacional, la norma de Mercosur, con el ordenamiento jurídico. Para la doctrina, cerrando esta parte del análisis de las características del derecho de Mercosur antes de pasar al análisis de las normas, la doctrina es mayoritaria en entender que el proceso de Mercosur, y de hecho el Tribunal Permanente de Revisión dice que es un derecho de integración, el derecho de Mercosur no es comunitario, o sea, no coincide con esta propuesta doctrinaria de Perotti. Pero sí coincide en que la base jurídica del Mercosur es el Tratado de Asunción y por lo tanto los estados no pueden desconocer las obligaciones que emanan de ese sistema, que es un sistema originario, como decía el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y que no pueden, en función de su régimen interno, ampararse en normas para incumplir las disposiciones que emanan del Tratado de Asunción o las obligaciones que emanan del Tratado de Asunción. Fundamentalmente, ahora en la actualidad, porque todos los estados hasta antes del año 2000, Brasil, por ejemplo, no había ratificado la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Entonces entendía que, por ejemplo, la aplicación del artículo 27 no lo obligaba, esto de no poder alegar una norma interna para desconocer una obligación internacional, porque el principio de interpretación dentro de su sistema era el principio de la temporalidad. Pero recuerden ustedes que la Convención de Viena de Derecho de los Tratados es la codificación de normas del derecho consuetudinario. Por lo tanto, Brasil en sus relaciones internacionales no puede desconocer las normas que son justamente erga omnes. Son normas que están dentro de principios que son fundamentales, que son de orden público internacional. Entonces, aun cuando no estuviera ratificado el artículo, en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, el artículo 27 de la Convención de Viena, es una obligación de los estados, ¿sí?, justamente cumplir con esta obligación de armonizar la legislación y de no
sancionar nuevas normas contrarias a las obligaciones ya suscritas en el ámbito internacional. Bueno, dejamos hasta acá esta parte, seguimos en el próximo video. Gracias.